Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Quiero aprovechar este artículo de una congresista estadounidense. Ella es Ana Paulina Luna. Y bueno, una afirmación o algo que posteó en sus redes sobre la representación real de Los Ángeles. Yo recuerdo que el año pasado hice un video relacionado con este tema, pero desafortunadamente YouTube me bajó el video. No sé qué está pasando YouTube. Vamos a calmarnos un poco porque está muy sensible últimamente. Así que bueno, aproveché esto para tocar algunos otros detalles sobre este tema del aspecto de Los Ángeles. Pero vamos a ver qué fue lo que dijo ella o lo que colocó en sus redes. Ella es Ana Paulina Luna, es política estadounidense, es veterana de la Fuerza Aérea, se desempeña actualmente como congresista republicana del 13º Distrito de Florida desde el 2023. Lleva 2 años en el cargo. Es del Partido Republicano y se convirtió en la primera mujer, mexicano-estadounidense, ¿no? Elegida para el Congreso por Florida. Pero ¿por qué ha estado sonando o en la polémica esta mujer? Bueno, no sé si llamarle polémica, pero sí que ha estado bastante sonada su publicación en redes sociales con respecto a Los Ángeles. Ella publica esta imagen que vemos acá, que bueno, no se entiende muy bien, ahora lo vamos a explicar. Y ella reposteó esa imagen con un mensaje diciendo la actual representación de Los Ángeles. Aquí como lo vemos, vemos acá arriba pues el típico ángel como se representa con 6 alas, con 8 alas, con una cantidad de ojos, pero debajo una serie de formas algo extrañas, ¿no? Entonces esta representación guarda características relacionadas con los querubines, ¿no? Así como se representan. Y ella dijo que esta sería una representación real de Los Ángeles. Pero vamos a ver el significado que esto tiene. De lo trascendental a lo material. Vemos que la imagen está dividida como en 5 partes, pasando de la A, luego hay un punto B, un punto C, y luego hay 2 puntos más. Entonces, ¿qué describe cada uno de estos puntos? En la parte A, que iría, ¿no? La representación iría desde un plano completamente inmaterial hasta un plano material. Todo esto está mezclado con el tema también de la cábala. Muchas representaciones, interpretaciones que se tienen de estos supuestos reinos celestiales son derivados de la cabalística. Pero vamos a ver qué es lo que dice. En el punto A, hacia la estructuración concreta de la materia, en la cúspide estaría la A. O sea que esta A que está aquí es, bueno, una parte trascendental. Y esta otra que está aquí sería como el inicio de la escala, ¿no? Cómo iría ascendiendo en una forma pues un poco extraña hasta una forma más ya definida con esas alas y con esos ojos. Encontramos el objeto no trascendental en la cima de todo, que es la figura telos, que está alada y con múltiples ojos, reminiscente de un serafín con múltiples ojos que representa el telos o el fin último, que carece de forma pero impulsa el orden del cosmos. Este arquetipo no pertenece al plano físico, sino que simboliza una idea pura, una intención cósmica, un propósito sin manifestación. Luego está el segundo nivel, que es el B, donde aparecen conexiones entre sistemas. Aquí la realidad comienza a tejerse mediante relaciones sin necesidad aún de formas tangibles. Este que vemos acá, vemos conexiones, un poco enrevesado todo esto. Luego dice en el C que ocurre una unión entre lo trascendental y lo físico. Esta sección central funciona como un umbral donde lo ideal comienza a cristalizar estructuras perceptibles. Este es el punto C. Ya estructuras más sólidas, se ven ahí unas líneas como unos cuadrados en el tercer punto. A partir del punto B, el flujo de la materia comienza a organizarse alrededor de estos telos invisibles, formando estructuras en transición. La materia aún no está definida completamente, pero ya responde a un llamado invisible, una lógica superior que moldea su evolución. Y finalmente, por último, aquí está este punto A que dice lo siguiente. Se presencia el flujo heracliteano de la materia, caótico y sin forma definitiva. Aquí todo es cambio y devenir, materia en bruto que aún no ha sido determinada por ningún propósito estructural. Entonces, esta sería la materia desordenada y luego va ascendiendo, se va estructurando hasta llegar a esta forma angelical. Bueno, esto es lo que publica
Este artículo a mí me lo compartieron para, bueno, para saber mi opinión, que hiciera un video hablando de esto, sobre el tema de los ángeles. Estas representaciones e interpretaciones cabalísticas, desde mi punto de vista, son bastante enrevesadas y, bueno, se le da un sentido a lo que dicen, por ejemplo, los textos bíblicos sobre la forma de los ángeles. Ustedes saben que los describen con alas, una multitud de ojos. Se le da una interpretación un poco espiritista, sobrenatural, y es mucho más sencillo que eso. Ahora lo vamos a ver en la parte final del video. Entonces la imagen, en conclusión, se puede interpretar como una meditación visual sobre la creación y la evolución del cosmos, donde lo trascendental guía la condensación de la materia hacia formas definidas, reflejando una síntesis entre lo eterno y lo efímero. Esta imagen propone una lectura metafísica del universo, y todo tiene que ver con eso: metafísica, espiritismo, bueno, una forma bastante misteriosa o sobrenatural de ver ciertos fenómenos que son más sencillos de lo que la gente piensa. Entonces ella publicó esto. Esta es Ana Paulina Luna, su cuenta de X, supongo, y dijo que esta es la actual representación de los ángeles. La representación real de los ángeles no puede determinarse con certeza, o sea que no habría una forma concreta de representarlo, porque no existe evidencia física ni científica que confirme su existencia o apariencia, más allá de lo que dicen textos antiguos. Las descripciones de los ángeles provienen principalmente de textos religiosos, culturas, tradiciones, arte, y que, bueno, esto estaría principalmente dentro del cristianismo, el judaísmo y el islam. Pero, ¿cuáles serían las representaciones más comunes según lo que está escrito en los textos religiosos, sobre todo? En la Biblia hay varios ejemplos, pero en resumen, los ángeles se representan a menudo como seres con múltiples alas, ojos y formas no humanas, como los serafines y querubines, simbolizando su naturaleza celestial y divina. En el Nuevo Testamento, los ángeles como Gabriel, el que anuncia el nacimiento de Jesús, aparecen como figuras humanas radiantes, emanando luz, ¿no? A menudo con alas, en interpretaciones posteriores. Se le dibujan, ¿no?, en estas representaciones artísticas con las famosas alas de los ángeles. El Corán y la tradición islámica presentan a los ángeles como criaturas de luz sin género, creados por Alá para servir como mensajeros, como Jibril, que sería Gabriel. El término ángel, que viene del griego angelopoulos, si no estoy mal ese es el término, traduce mensajero. Un ángel es un mensajero, porque tenemos la idea de que ángel es el ser alado que, bueno, va volando, viene directo de Dios y, bueno, trae poderes sobrenaturales y, bueno, cualquier otra cosa, ¿no?, que nos hemos imaginado de los ángeles. Pero un ángel es un mensajero, personaje que trae una información, contacta a un ser humano y se la entrega. Como por ejemplo lo que hacía Gabriel, que cada vez que aparecía era contactando a algún ser humano y entregándole información o dándole, en el caso de María, una anunciación. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. También sabemos que en corrientes más ocultistas, más oscuras o satanistas, también se habla de ángeles, porque se cree que hay una diferencia entre ángeles y demonios, que la hay, pero en el reino demoníaco, en las corrientes oscuras, a esos demonios también se les llama ángeles: los ángeles de Lucifer, de la rebelión, los ángeles de Satanás, o como dice Apocalipsis 12, el dragón y sus ángeles. El mismo libro secreto de Juan dice que fueron 365 ángeles y demonios que trabajaron juntos para confeccionar el cuerpo físico del Adán. Entonces, el término ángel no necesariamente está siempre asociado a un ser de luz. Ángel puede ser un ser de tinieblas también. ¿Y por qué? Porque el término ángel es mensajero. Entonces puede ser un mensajero de la luz o un mensajero de las tinieblas. Así como mensajero es una palabra que no necesariamente está asociada directamente a un bando u otro, ángel tiene también la misma característica: mensajero de luz o mensajero de oscuridad. Eso es importante para que tengamos en cuenta de que ángel simplemente es un término que se le colocó a ciertos personajes que contactaban a los seres humanos en el pasado. Luego se graficaron con alas. ¿Y por qué? Bueno, porque los ángeles tenían una característica en estos contactos, y es que
volaban, los seres humanos veían que ellos volaban. Por ejemplo, en el capítulo 7, capítulo 9 de Daniel, de hecho se lo voy a mostrar por acá, que es el capítulo donde está el tema de las 70 semanas. Y en un apartado dice lo siguiente, que él vio a Gabriel volando con presteza. Vamos a ver si encuentro la parte exacta en el capítulo. Aquí está, Daniel capítulo 9, versículo 21. Dice así: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, refiriéndose al ángel Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde. Entonces, claro, este tipo de relatos, junto a muchos otros, porque obviamente no es el único, comenzaron a generar la idea hacia futuro de que los ángeles podían volar y tenían, para poder hacerlo, tenían alas. Porque claro, ¿cuál es el referente que tenemos, por ejemplo, en la naturaleza? Las aves. Las aves pueden volar porque tienen alas. Por lo tanto, un ser humano, para poder hacer eso, a menos que sea Superman, ¿no?, en este tema de superhéroes ficticios, pues la única forma de poder hacerlo es que tengan alas de un tamaño considerable, que pueda levantar su peso y todo esto. Y ahí comenzaron a graficarse los ángeles en pinturas, ¿no? Sobre todo en la época medieval, en la época del Renacimiento. También, bueno, muchas obras artísticas, como vemos acá. Los ángeles siempre han sido representados con alas. Algunas alas que parecen más como de gallina o de pollo. Pero vemos que la representación general es colocarle alas a los ángeles. Pero ellos no tenían alas. Estos personajes, como el caso de Daniel, que que se contactó con Gabriel. Gabriel era un ser humano, como el mismo que le dio la anunciación a María. Seres humanos. ¿Por qué podían volar? Porque iban en naves. Eran contactos extraterrenos. Entonces, claro, lo vio volando con presteza. Si buscamos la definición del término presteza, vamos a ver qué significa. Plenitud, diligencia, brevedad en hacer o decir algo. O sea, lo vio volando con cierta velocidad. Llegó con una brevedad, con eficacia, con agilidad, con una alta velocidad, con prontitud. Entonces, es como cuando hoy en día alguien describe un avistamiento de un ovni, vamos a poner ese ejemplo, y dice que, bueno, la velocidad con la que ese ovni se movía hacia los giros, los cambios de dirección, pues es físicamente imposible. Ninguna aeronave inventada por el ser humano podría hacer ese tipo de movimiento. Bueno, eso es volar con presteza. Así lo describió Daniel, o por lo menos así se puso en las traducciones. Por lo tanto, la forma en que Gabriel volaba no era normal. Iba en una nave, bajó, tuvo el contacto y se fue. Entonces sí, evidentemente volaba, o volaban los mensajeros, pero no era por las alas, sino por las naves en las que se desplazaban. Entonces, de ahí comenzó hacia futuro a creerse que, bueno, ellos tenían alas, y como claro, en aquella época, no, los extraterrestres, el tema de las naves, eso no existe, y mucho menos en la antigüedad. Si hoy en día, con toda la tecnología que se tiene, supuestamente, ¿no?, para observar el espacio, y aún la humanidad sigue estancada en el tema de que realmente estamos solos en el universo, eso no existe. Ahora imagínense en el pasado, ¿quién iba a pensar que en el pasado ya ese tipo de contactos se daban? Por lo tanto, tendrían que representarlo de una forma, bueno, que tuviese un poco de más sentido. Y a partir de ahí, a lo largo del tiempo, se creyó que evidentemente pues tenían alitas. Tradición en el arte desde la Edad Media. El arte cristiano popularizó la imagen de ángeles como figuras humanas aladas. Ahí está. Eso viene desde la Edad Media, ¿no? Vestidas con túnicas blancas, porque claro, también se describe, por ejemplo, Apocalipsis, cuando Gabriel contacta a Juan lo describe con unas vestiduras blancas. Y hay varias referencias de que, bueno, los ángeles tenían esa vestimenta. Y quizás sí, quizás muchos de esos tenían vestimentas blancas, pero no necesariamente como se describen en las pinturas, ¿no? Una túnica religiosa, quizás pues era una vestimenta o un traje adecuado que ellos utilizaban para hacer este tipo de contactos o este tipo de viajes. Y claro, como tampoco es que la forma de describirlo
en la época antigua quizás no era muy asertiva para describir el traje específicamente, pues evidentemente resaltaban lo que más le llamaba la atención, ¿no? El color emanaba un brillo, un cinto de oro, es decir, había características llamativas en los trajes de estos personajes. Sin embargo, se comenzaron a graficar así, ¿no? Con túnicas blancas reflejando una idealización de pureza y divinidad. Esta imagen se basó en interpretaciones teológicas y no en descripciones literales. Eso es importante. Las representaciones son basadas en interpretaciones religiosas o teológicas del evento. No se le imprime una lógica o un esfuerzo lo suficientemente concreto para poder entender realmente lo que pasó, para entender el fenómeno. Simplemente no, un angelito con alas y túnica venido de Dios fue el que apareció ahí. En otras culturas, como en el arte renacentista y barroco, se le dio un aspecto más estilizado y etéreo. En resumen, la imagen de los ángeles es una construcción cultural y religiosa basada en escrituras y tradiciones más que en una realidad objetiva. Sí, y también, bueno, está la interpretación más literal como esta que vemos acá. Cuando se grafican estas imágenes basado literalmente en lo que dice el texto. Por ejemplo, en Isaías 6 del 1 al 7, cuando lo describe con 6 alas, que dos son para cubrir el rostro y las otras 2 para volar y las otras 2 para cubrir sus pies. Alaban a Dios diciendo, bueno, y son representados como seres de fuego y pureza. Y así es como se grafican literalmente. Les colocan las 6 alas, una cantidad de ojos y dicen, no, sí, según lo que dice la Biblia, así son los ángeles. También los querubines de Ezequiel del 1 al 10. Habla de que están llenos de ojos por todos lados. Muestra las 8 alas. Aquí se ven 8 alas. Y claro, toman esto literal y lo colocan así, como si fuesen monstruos. Que te aparece uno de estos y sales corriendo. Incluso algunos interpretan que por eso cuando los ángeles aparecían a los humanos, les decían, oye, no temas, como calmándolos, ¿no? Juan en Patmos sintió miedo cuando vio al mensajero, que incluso se arrodilló y le dijo, no, no te arrodilles, espera, yo soy igual que tú, simplemente vengo a entregarte un mensaje. Entonces, esa frase que se repite en algunas ocasiones, que los ángeles dicen, no temas, se interpreta que es que los seres humanos se asustaban cuando veían esta cosa tan horrible. No, es que el no temas es algo normal porque incluso en la actualidad, si a usted le aparece una nave y se baja un personaje emitiendo una luz o lo que sea y le habla y usted siente la voz en su cabeza, pues la gran mayoría de nosotros se va a asustar, va a querer salir corriendo, alejarse, y entonces el personaje tiene que calmarte. Oye, cálmate, no temas, vengo solamente a darte una información. No era porque eran realmente así horribles. Los sofanín, miren esto, más raro todavía, unas ruedas ahí, pero así se describe en Ezequiel, o por lo menos es la interpretación literal. Pero estas representaciones que se hacen en la Biblia o descripciones no son literales, o por lo menos no deben interpretarse de forma literal, porque Ezequiel, Isaías, Apocalipsis están describiendo en símbolos el aspecto y las características de estos seres. Ojo, en símbolos. ¿Qué significa el símbolo? Es un código, una imagen que representa algo más, no lo que literalmente se manifiesta. ¿Y qué es lo que representa? ¿Qué es eso más que representa? Bueno, eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Vamos a descifrar el aspecto real de los ángeles. Y esto tiene dos dimensiones. Hay un aspecto evidentemente físico en la dimensión humana y también hay una representación o un aspecto a nivel universal. Ahora lo vamos a entender. Para comenzar a entender esto, vamos al Apocalipsis 21 del 16 al 18, donde dice, la ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con una caña, 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre. 144 codos de medida de hombre. Están midiendo la ciudad, ¿no? Su anchura es igual a su altura. 144 codos que da como resultado medida
de hombre. O sea, la medida, la ciudad que se está midiendo, valga la redundancia aquí, es la codificación del hombre universal. El hombre, el humano, nosotros hacemos parte de eso. Y dice que la medida del hombre, la cual es de ángel. Ojo con esto, la medida del hombre es la medida de un ángel. Medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Entonces, vamos a interpretar esto. Claro, cuando uno lo lee de primeras, uno casi que no entiende. Bueno, sí, se está midiendo una ciudad ahí. Luego aparece el hombre, luego el ángel. ¿Qué significa esto? La ciudad se hallaba establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Veamos esto. Ustedes sabrán el hombre de Vitruvio, de Da Vinci, ¿no? La ciudad se hallaba establecida en cuadro. Véalo acá. Aquí está el cuadro. Su anchura, al extender los brazos, cuando usted extiende los brazos en condiciones naturales, la anchura del cuerpo físico es igual a la altura. Por eso se puede trazar un cuadro perfecto. La ciudad se hallaba establecida en cuadro, su anchura es igual a su altura. Entonces, vamos a ver qué más nos sigue diciendo por acá. Y midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Incluso si se traza un círculo, la anchura, la altura, la longitud, todos son iguales. Al extender los brazos con la inclinación hacia arriba y al ampliar el compás de las piernas, se puede trazar un círculo perfecto alrededor de un ser humano en condiciones naturales. Entonces, la ciudad que se está midiendo, la codificación que se está entregando en Apocalipsis, es el cuerpo físico, el humano, el cuerpo del hombre, es la ciudad. Es la nueva Jerusalén que habla Apocalipsis, que es la nueva Jerusalén que desciende del cielo. No es el tercer templo de allá en Israel, como algunos interpretan. La nueva Jerusalén es el hombre nuevo, el hijo del hombre que mencionó Jesús. El hombre transformado. Miren cómo lo describen la ciudad, que además dice que son 144 codos, que es el código 144, que en capítulos anteriores describe Apocalipsis. Nosotros tenemos 72.000 billones de células aproximadamente que vibran en dos naturalezas. Vibran en la naturaleza masculina y femenina. Y cuando se unen estas dos naturalezas, da como resultado 144.000. Entonces, cuando, por ejemplo, se une un hombre y una mujer, hay vida, surge la vida. El 144.000 es la matriz que utiliza la naturaleza para crear la vida. Cuando se unen 144.000 millones de sistemas solares, nace una galaxia. Ese es el patrón, el número que gesta la vida. Como por ejemplo una galaxia, como lo que acabo de decir, o un ser humano, cuando se unen las células de dos naturalezas, masculina y femenina. Se unen y surge la vida. Es la codificación 144.000. Y esa codificación, que es del hombre, el humano, como vemos acá, es la medida del ángel. Entonces Gabriel, el que contactó a Daniel, a María, era un hombre con dos piernas, dos brazos, una cabeza, un ser humano, físicamente en cuerpo, que hablaba con estos personajes. No tenía alas, era igual a nosotros. Evidentemente, al pertenecer a humanidades más avanzadas tecnológica, espiritualmente, pues tienen cuerpos más sanos, tienen una condición de mayor pureza, pero son iguales. El mismo arquetipo universal del hombre universal. Esa es la medida que Apocalipsis plasma acá. Entonces, ¿cómo es un ángel físicamente? ¿Cuál es la medida de un ángel? Es la medida de un hombre. Ese es el hombre, aquí está. Esos eran los mensajeros que contactaban a los profetas y bueno, y a todos los personajes de la historia. Pero como le decía ahorita, un ángel también puede ser un demonio. Los ángeles de Jehová del Antiguo Testamento, los ángeles que contactaron a Abraham cuando estaba ahí en su campamento, el ángel que luchó con Jacob, esos ángeles no eran así, porque esos ángeles eran los Elohim. Y los Elohim sí tienen cuerpos humanoides, cuerpos deformes, con connotaciones bestiales, reptiles. Esos eran diferentes, pero también se le coloca el término ángel, por lo que decía ahorita, no necesariamente un ángel siempre tiene que ser de luz, puede provenir de otro tipo de raza. En el caso del Antiguo Testamento, sobre todo los que provenían de Jehová, eran los Elohim. Estos eran una condición humanoide. Entonces, aquí lo que se dice es que la medida del hombre
es también la medida de un ángel, de los de la luz, ¿no? Los ángeles verdaderos, los mensajeros de otras humanidades. Entonces, esa es la primera dimensión. Ahora, si vamos a Apocalipsis capítulo 4, aquí, bueno, hace una descripción del reino de los cielos, describe el trono, describe también el que está sentado en el trono, salían relámpagos, truenos. Yo de este versículo o de este capítulo ya he hablado interpretando en otros videos cuál es el reino de los cielos. Hace poco también monté un video sobre la revelación que hace Enoc del reino de los cielos, y eso tiene una interpretación biológica, podríamos decirlo así, porque aquí se está describiendo el corazón, las costillas, cuando habla de los 24 ancianos que protegen el trono, los 7 espíritus de Dios, son los 7 chakras, es decir, está describiendo anatómicamente al ser humano incluso. Pero también es una estructura galáctica universal. Las galaxias tienen su sol central, que es el trono, tienen 24 soles que protegen el centro de la galaxia, tiene 4 seres vivientes, tiene un espíritu la galaxia. Es decir, es un arquetipo que se va replicando en lo micro y en lo macro. La célula tiene un núcleo central, el trono, tiene 4 seres vivientes, que son los 4 ribosomas. Es decir, es un modelo que se puede ver en distintas dimensiones, en lo micro y en lo macro. Pero vamos a leer esta parte donde habla de los 4 seres vivientes, que bueno, se interpreta que son ángeles llenos de ojos delante y detrás, porque aquí lo dice, ¿no? Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás, así como se representan estos, ¿no? Llenos completamente de ojos. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir santo, bueno, toda esa supuesta alabanza. Estos son los mismos seres vivientes que describe Ezequiel, que por acá los menciona. Vamos a ver, aquí está Ezequiel, que tienen 6 alas y están llenos de ojos delante y detrás. La misma visión de Ezequiel en el capítulo 1 también es la misma del Apocalipsis. Entonces, ¿qué significa esto? Que tienen 6 alas, que están llenos de ojos delante y detrás. Bueno, Apocalipsis les coloca nombres, ¿no? O les coloca un aspecto semejante al león, al becerro, al águila, y tenía rostro como de hombre. Lo mismo hace Ezequiel. ¿De qué están hablando aquí? Están hablando de 4 constelaciones. La constelación de Tauro, de Leo, de Acuario, que es la que es semejante a un hombre, y la del águila volando es Escorpio. Tanto Ezequiel como Apocalipsis se refieren a esos 4 seres vivientes o 4 constelaciones. Entonces, aquí vemos las constelaciones. Este es el Sol, el planeta Tierra. Nosotros estamos rodeados por constelaciones, agrupaciones de sistemas solares donde hay muchas estrellas. Por acá vemos a Tauro, por acá vemos a Leo, aquí está Escorpio y aquí está Acuario. Si vemos estas constelaciones nos rodean, ¿no? Vemos 12 en la parte superior y 12 en la parte inferior, casi que formando una cruz, porque vemos que Tauro, aquí está el planeta Tierra, aquí donde está el cursor, Tauro está al norte, Escorpio al sur, por lo menos en este gráfico, evidentemente esto se va moviendo. A la derecha está Acuario y a la izquierda está Leo, formando una cruz. Que también, bueno, en 1999, en agosto, se formó una cruz cósmica donde el planeta Tierra estaba en el centro de una alineación planetaria que también estaba alineada con estas constelaciones formando una cruz. Eso pasó en 1999. Entonces, estas constelaciones son estrellas, agrupaciones de sistemas solares. Cuando dice están llenos de ojos delante y detrás, son estrellas. Las estrellas son las que sustentan la vida en esos planetas, por eso son seres vivientes, llenos de planetas también y también de humanidades. Muchos de los mensajeros que han venido a contactar a este planeta proceden de esas humanidades. Por ejemplo, Tauro, ahí están las Pléyades. De las Pléyades han venido muchos mensajeros. Entonces, seres vivientes, 4 constelaciones. Ahora, también cuando lo interpretamos en el interior del ser humano anatómicamente, los 4 seres vivientes son las 2 aurículas y los 2 ventrículos del corazón, las 4 cavidades del corazón, que día y noche
están en ese movimiento de diástole y sístole impulsando la sangre. Son los seres vivientes, no cesan, como dice por acá, día y noche de dar alabanzas. ¿Qué es eso? Palpitar para sustentar de vida este cuerpo. Y esos 4 seres vivientes del corazón están llenos de ojos delante y detrás, que son las células del corazón que van grabando esa memoria. Ahora, si vamos a otro texto, que es el apócrifo de Enoc, hay algo interesante, por acá lo tengo, el apócrifo de Enoc, vamos a ver si lo tengo por acá, aquí está, este es el apócrifo de Enoc. En el capítulo 71 también nos habla de eso, ¿no? Del reino de los cielos, pero vamos a entenderlo en la dimensión que lo estamos comentando, ¿no? Él trasladó mi espíritu dentro del cielo de los cielos, dice no, que esto fue cuando es llevado de la tierra. Y vi que allí había una edificación de cristal y entre esos cristales lenguas de fuego vivo. Ese es el corazón, lenguas de fuego vivo, que es la sangre caliente que va saliendo del corazón. Mi espíritu vio un círculo que rodeaba de fuego esta edificación y en sus 4 esquinas había fuentes de fuego vivo. 4 esquinas son las 4 válvulas, 2 aurículas y 2 ventrículos, pero también son los mismos 4 seres vivientes que habla Apocalipsis. Alrededor de ella había serafines, querubines y ofanines. Estos son los que no duermen y vigilan el trono de su gloria. Son los ángeles que no duermen o las células que vigilan, graban la memoria. Miren, aquí están los querubines, ofanines, bueno, estas representaciones, que esto, como lo decía, es una representación literal de lo que dice, pero no hay una interpretación real porque no se puede ver literal, porque son símbolos que buscan representar otra cosa. En este caso, lo que estamos hablando de las células y la anatomía humana, pero también es por fuera, a nivel de la galaxia, son las estrellas, las constelaciones. Y vi innumerables ángeles, miles y miles, miriadas y miriadas rodeando esa edificación, miriadas, células que van grabando, o en su efecto estrellas. Y bueno, ahí sigue describiendo, pero menciono esto para que entendamos cómo está relacionado el mensaje del apócrifo de Enoc con lo que describe Apocalipsis 4, cómo se habla de las 4 esquinas, los 4 seres vivientes, que está relacionado obviamente con las 4 constelaciones principales de la galaxia, que están llenas de ojos por delante y detrás. Los sistemas solares son seres vivientes. Entonces, no es que los ángeles, cuando vinieron a la Tierra, físicamente tienen muchos ojos, están repletos de ojos y tienen 8 o 6 alas. Esa es una interpretación demasiado literal de los textos. Esto está representando las constelaciones, el origen de esos seres que vinieron a contactar. Y muchas de las naves, muchas veces los personajes que fueron contactados describían las naves. Entonces las naves tenían alas, sí, tenían sus turbinas, que era lo que describe Ezequiel en el capítulo 1. Entonces, claro, si está describiendo una nave y dice que tiene 6 alas, pero los intérpretes teológicos y religiosos creen que no, él era ante un ángel, no ante una nave. Entonces, claro, le tienen que colocar las 6 alas al ángel, porque ahí lo está diciendo, tiene 6 alas. Pero no es así. Así que, bueno, Ezequiel evidentemente estuvo ante la presencia de un contacto, como estuvo Daniel con Gabriel y como estuvo Juan en el Apocalipsis. Entonces las galaxias, como vemos acá, están llenas de ojos por delante y detrás. Son las estrellas, esas son las miriadas que describe también Enoc en su documento. Y bueno, los ángeles, vemos, estos son los aspectos que por lo general se les coloca, ¿no? Los aspectos horribles, monstruosos, que evidentemente a uno le sale algo de esto y es mejor salir corriendo. Pero como ya lo vemos en el análisis e interpretación que hemos hecho, los ángeles son humanos, en la dimensión humana, tienen cuerpo físico humano. Y esos fueron los que contactaron a muchos de los profetas. Tenían sus naves, por eso se decía que volaban. Muchas de estas naves tenían formas aerodinámicas. No, que tenía 6 alas y todo eso, estaba describiendo a la nave, no al personaje, no al humano que se bajó y contactó. Que están llenos de ojos por delante y detrás. Bueno, eso tiene una interpretación o está relacionado con los 4 seres vivientes de la galaxia que están llenos de estrellas, mundos sistémicos. Y si vamos al interior, ya la anatomía humana son las células del corazón, que ese es el trono, ¿no? Las válvulas que no cesan de impulsar la sangre del corazón.
Así que ahí está el misterio, ¿no?, del aspecto de los ángeles. No son ningunos monstruos, son seres humanos que venían de sus naves o con sus naves de otras humanidades, de otros lugares a contactar. Humanidades más avanzadas espiritualmente, y traían o han traído siempre ese mensaje. Un mensaje con herramientas y conocimientos para impulsar al ser humano, y también un mensaje profético, como lo hacía Daniel. Y esa es la realidad, o por lo menos es lo que yo propongo en mi investigación sobre este tema del aspecto de los ángeles. Usted, evidentemente, pues, puede no estar de acuerdo, y por ahí en los comentarios me puede colocar qué opina de todo esto. Por esta ocasión no es más, voy a dejarlo hasta este punto. Si les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.